El sendero ante Kratos estaba despejado. Aún así, los recuerdos volvían rápidamente, tan familiares y permanentes como las espadas encadenadas a sus manos. Embravecido por el dios de la guerra, el ejército de Kratos era despiadado. Él no temía a nada. Pero había algo distinto en este templo. Algo prohibido. Pero Kratos no hizo caso a la advertencia del oráculo del pueblo. No refrenaría su ambición. Aquellos que se le opusieran morirán. La imagen de sus dos últimas víctimas le acompañaría el resto de sus días. Con ese acto, la muerte de Ares mataría al dios de la guerra. ¡Zeus! Tu hijo ha regresado y trae consigo la destrucción del Olimpo. Uno de los personajes de los videojuegos más heroicos, interesantes y algo monstruosos debido a todo el poder que tiene es Kratos, también conocido como el fantasma de Esparta y el dios de la guerra. Él era originalmente un poderoso guerrero espartano, quien pese a que no lo sabía, era un semidios, ya que él era el hijo de Zeus. Sin embargo, él eventualmente se convierte en el dios de la guerra y consigue poderes y habilidades increíbles, así como enemigos todavía más poderosos, que le provocan diferentes tragedias. Es debido a su interesante historia y orígenes, que son bastante trágicos, lo poderoso que llega a ser, y el hecho de que estos juegos de God of War introdujeron la mitología griega a una audiencia más actual, que Kratos es considerado como uno de los mejores protagonistas de los videojuegos, y uno de los más icónicos, con una historia bastante genial e interesante. Es por eso que en este video explicaré detalladamente la historia y los orígenes de Kratos en la saga de videojuegos de God of War, y para eso haré un resumen de lo que sabemos de su historia en todos los videojuegos principales. Es debido a lo vasta que es su historia que he decidido dividir mi explicación de Kratos en dos partes. En esta primera parte hablaré solo sobre su historia y orígenes hasta los eventos de God of War del 2018, y luego en la segunda parte hablaré sobre su apariencia física, su personalidad y comportamiento y los increíbles poderes y habilidades que él tenía. Asimismo, en ese video haré un análisis de la evolución del personaje. Kratos nació en la ciudad griega de Esparta, y él es el hijo semidios de Zeus y de una mujer inmortal llamada Calisto. Y a pesar de que Kratos tenía estos orígenes, él realmente nunca lo supo por una buena parte de su vida. Hera, la esposa de Zeus, le ordena que acabe con Kratos, ya que ella está harta de que Zeus deje regados hijos semidioses por doquier. Sin embargo, Zeus se apiada del bebé y decide dejarlo en Esparta con su madre Calisto, para que ella lo críe y lo cuide. Como la mayoría de los infantes y niños espartanos, Kratos fue entrenado y preparado para el combate desde pequeño por los soldados espartanos y por las autoridades de Esparta, quienes monitoreaban todo ese proceso. Kratos entrenaba con su hermano menor llamado Deimos, y durante este tiempo Kratos demostró que él era un persistente y agresivo guerrero, el cual era muy difícil de contener. Es durante este tiempo que Zeus empezó a escuchar sobre profecías que anunciaban su ruina. Las profecías hablaban sobre que él sería derrotado por uno de sus hijos, el cual era descrito como un guerrero marcado. Zeus se asusta mucho por esto, e intenta evitar que esa profecía se haga realidad, y por eso envía a sus sirvientes Ares y Atena a que casen y asesinen al niño que algún día se va a rebelar en contra de su padre. Desafortunadamente, cuando Ares y Atena se dan cuenta de la marca de nacimiento de Deimos, Ares decide invadir Esparta con un ejército de centauros. Luego Ares consigue secuestrar a Deimos y se lo lleva con Tánatos, el dios de la muerte. Durante esta batalla brutal, Kratos intentó salvar a su hermano menor, pero no pudo, y él fue noqueado por Ares, quien le dio un puñetazo en la cara y lo dejó con una cicatriz sobre su ojo derecho. Muy enojado por el valor desafiante del joven Kratos, Ares se prepara para matar al niño. Sin embargo, él es detenido por Atena, quien le dice que ya tienen capturado por lo que fueron a Esparta, y por eso Ares le perdona la vida a Kratos. Luego desaparece en flamas y se lleva a Deimos con Tánatos. En honor a su hermano menor,
Kratos se tatuó la marca de Deimos en su cuerpo, que es la misma marca que se le dijo a Zeus que lo destruiría, y de una forma irónica, es debido a que Zeus intentó evitar su destino que él termina cumpliendo con esta profecía, de una forma involuntaria y sin saberlo. Es muy importante notar que Deimos en estos momentos realmente no está muerto del todo, sino que está siendo prisionero de Thanatos. Cuando Kratos llegó a la adultez, él, debido a lo habilidoso e imponente que era, se convirtió en un miembro muy respetado del ejército espartano, y eventualmente lo lideró como su capitán. Mientras todo esto ocurría, él en su vida personal se casó con una mujer llamada Lisandra, con la que tuvo una hija llamada Calíope, y su familia era lo que más quería Kratos en el mundo, y funcionaban como su motivación y su fortaleza en las diferentes batallas. A través de la épica saga de juegos originales de God of War, Kratos se nos muestra como un antihéroe, ya que él generalmente lleva a cabo acciones cuestionables para cumplir con los deseos de aquellos para los que trabaja. Además, él también se embarca en diferentes aventuras, para tratar de evitar desastres o para cambiar su destino. Como el poderoso general espartano, Kratos ganó muchas batallas, a través de tácticas brutales pero muy efectivas, y aunque él era un excelente guerrero y un muy buen líder, era muy claro desde el principio que él tenía una sed insaciable de poder. Este aspecto negativo de su personalidad alimentaba su orgullo, lo que a su vez hacía más grande su hambre de poder. Es por eso que a pesar de que su esposa Lisandra le pedía a Kratos que parara y que mejor se quedara con ella y con su hija, Kratos decidió no escuchar a su esposa y juró continuar con su sangrienta conquista hasta que la gloria de Esparta fuera conocida en todo el mundo, lo que básicamente significaba que él nunca iba a parar de hacer todo esto, además de que a él le gustaba mucho el participar de forma directa en todas las batallas. Después de un tiempo, el general espartano y sus ejércitos finalmente se toparon con varios enemigos dignos cuando se encontraron con las despiadadas tribus bárbaras del este, las cuales eran lideradas por el antiguo enemigo de Kratos llamado Alric, quien buscaba venganza de los espartanos por la muerte de su padre. Debido a que el ejército espartano tenía menos números y debido a que los bárbaros lo superaron en fuerza, los espartanos por poco pierden esa batalla, y Kratos en su desesperación le llama a Ares, el dios de la guerra, y le jura su fidelidad a cambio de que le dé la victoria en esa difícil y brutal batalla. Ares ve potencial en el despiadado guerrero espartano y acepta su oferta, por eso procede a matar a todos los bárbaros y luego le da a Kratos las cuchillas del caos o las espadas del caos, a cambio de su lealtad completa. Esas armas especiales conocidas en inglés como Blades of Chaos eran un par de espadas muy filosas y poderosas que estaban quemadas a través de cadenas a la piel de Kratos y unidas a sus antebrazos para que él siempre recordara su pacto con Ares. Por un tiempo Kratos le sirvió a Ares y atacaba a pueblos matando inocentes y propagaba el caos en nombre de esa deidad, y es también bajo la influencia del dios de la guerra que Kratos se convirtió en alguien completamente despiadado, el cual gradualmente empezó a perder la poca humanidad que una vez tuvo. Es durante uno de estos ataques a una aldea que estaba llena de los seguidores de Atena que Ares, de una forma secreta y malévola, transportó a Lisandra y a su hija a un templo cercano. Aquí Kratos ignora las advertencias del oráculo de la villa y él entra al templo de Atena, donde, cegado por la ira y por la influencia de Ares, Kratos asesina y masacra a todos los presentes en el templo, incluyendo a su esposa Lisandra y a su hija, a quienes él amaba mucho y pensaba que estaban seguras en Esparta. Ares le trata de justificar esta acción a Kratos, diciéndole que él hizo todo esto para así romper los únicos lazos o vínculos que él tenía con el mundo de los seres humanos, ya que así Kratos se podría transformar en el guerrero perfecto y en su mejor servidor. Ares quiere que Kratos sea su sirviente más poderoso, ya que Ares busca al rebelarse en contra de Zeus, en contra de Atena y de los otros dioses del Olimpo. Él básicamente, debido a las reglas que estableció Zeus, ya que está bien vigilado, no puede llevar a cabo una rebelión en contra de sus hermanos y hermanas del Olimpo. Y él hace todo esto porque él quiere que Kratos funcione como su heraldo y su arma principal en contra de sus enemigos. Desafortunadamente para él, es aquí que se ganó a su mayor enemigo, el cual eventualmente lo destruye. Al darse cuenta de lo que le hizo, Kratos se llenó de tristeza y horror, y decidió dejar los cuerpos de su familia en el templo para que se quemaran aquí.
Así últimamente Kratos rechazó el pacto que hizo con el dios de la guerra. Es en estos momentos que el oráculo que le había advertido maldice a Kratos y lo forza a usar para siempre las cenizas de su familia muerta en su piel. Es desde ese momento que Kratos recibe el apodo del fantasma de Esparta, ya que él consiguió su piel, que se hizo completamente blanca como la luna, por esas cenizas que lo cubren por completo y que no se puede quitar nunca. Con las flamas que consumieron el templo de Atena, Kratos se dio cuenta aquí que su verdadero enemigo era el dios que un día le había salvado la vida, y ahora éste le había quitado todo. Atormentado por sus malas acciones y por las pesadillas constantes que tenía de sus víctimas, Kratos empezó a servir a la diosa Atena, que le promete lo liberará de esas visiones, si él le ayudaba a ella a detener a su hermano Ares, y que él evitara que destruyera la ciudad de Atenas. Esto fue una misión que Kratos aceptó con gusto y con mucha determinación. Después de darse cuenta de que la única manera de destruir a un dios era al abrir la caja de Pandora y el aprovechar su poder, el espartano decide que esto es lo que tiene que hacer. Sin embargo, momentos antes de que Kratos abriera la caja de Pandora, Ares le lanza a Kratos una estaca, que lo empala de una forma brutal en el abdomen, y esta estaca la lanzó Ares desde el otro lado de Grecia. Esto sí mató a Kratos de forma efectiva, y lo envió al inframundo. Curiosamente, debido a que Kratos era muy decidido, y gracias a que él nunca se rendía, él se rehusó a aceptar su propia muerte, y decidió pelear con todas sus fuerzas para salir del inframundo, lo cual él consiguió con éxito. Eventualmente, después de volver con los vivos, él abre la caja de Pandora y usa el poder de este artefacto para matar a Ares, y así salva a Atenas. Luego, aunque Kratos intenta terminar con su vida, al no poder soportar las visiones y pesadillas de todas sus víctimas, Atena interviene y lo salva, y por eso ella lo transporta al Monte Olimpo, donde como un premio por haber ayudado a los dioses, le dan un trono, y le dan el puesto y el título del siguiente dios de la guerra. Aquí Kratos, el fantasma de Esparta, había tomado su lugar con la gente del Monte Olimpo, y había aceptado su puesto como el dios de la guerra. Todo el derramamiento de sangre anterior y las batallas agotadoras e interminables lo llevaron por fin aquí. Ares estaba muerto, y aunque el Monte Olimpo prospera con esto, Kratos aún sigue teniendo visiones de su vida mortal, que lo siguen atormentando. Como él era el hijo de Zeus y un semidios, Kratos contaba con una increíble fuerza física, que se nos describe que iba más allá de cualquier mortal o bestia, y llegó a usar estas habilidades para derrotar a monstruos, seres mágicos, titanes, e inclusive para pelear en contra de los mismos dioses. Curiosamente, cuando él se convirtió en el dios de la guerra, todas estas habilidades increíbles se maximizaron, y él consiguió otros poderes que le pertenecían solamente al dios de la guerra. Durante los eventos de God of War 2 y God of War 3, podemos ver cómo a Kratos le quitan sus poderes del dios de la guerra, por toda la destrucción e insolencia que él lleva a cabo en contra de los dioses, y podemos ver también cómo eventualmente Zeus mata a Kratos, cuando él rechaza su ayuda, después de que Atena le quita sus poderes, ya que los dioses del Olimpo realmente no se llevan muy bien entre sí, y existe cierta rivalidad y enemistad con todos ellos. Después de esto, Gaia, la diosa de la naturaleza, que es una titán, rescata a Kratos, y ella decide ayudarlo, pero para hacer esto de una forma efectiva, ella le dice que Kratos debe de cambiar su destino, y reunirse con las diosas del destino, para que lo ayuden a cambiar la realidad. Es así que Kratos empieza con una nueva aventura, lo que eventualmente lo lleva a reunirse con las hermanas del destino, que son las diosas encargadas de toda la realidad. Kratos, al ser bastante brutal, él pelea con las diosas del destino y las derrota, lo que las forza a que regresen el tiempo, al momento donde Zeus lo mató, así cambiando su destino. Posteriormente, Kratos regresa al tiempo, a la gran batalla entre los dioses del Olimpo y los titanes. Es así que los titanes y Kratos, junto con Gaia, llegan al Monte Olimpo, donde se lleva a cabo una brutal pelea entre los primeros dioses y los dioses del Olimpo, de una forma épica. Aunque Zeus tira a Kratos del Monte Olimpo y lo manda al reino de Hades, Kratos tiene que volver al Monte Olimpo, y así empieza con una gran aventura nuevamente, para ahora sí derrotar a Zeus de una vez por todas. Con la ayuda de Gaia y con la caja de Pandora abierta nuevamente, Kratos se enfrenta en contra de Zeus y lo consigue derrotar, al golpearlo de una forma salvaje y brutal, mientras que Gaia muere también cuando ella es apuñalada en su corazón,
mientras Kratos y Zeus peleaban de una forma feroz en el cuerpo de la Titán. Con Zeus muerto y con todos los dioses del Olimpo derrotados, Kratos desencadena toda la destrucción en las tierras cercanas de Grecia. Básicamente esto destruye esa realidad. Es por eso que Kratos decide empalarse a sí mismo con la espada del Olimpo de Zeus, para acabar con su vida, y así evitar que el fantasma de Atena se quede con todo su poder. Es aquí, con la destrucción de Grecia y de esa realidad, y con la aparente muerte de Kratos, que se termina la trilogía original de juegos de God of War, aunque es precisamente aquí en el final que se nos dio una pista de que Kratos volvería en un futuro. El cómo Kratos termina en el reino nórdico o Midgard es un tema muy interesante, que merece su propia explicación, y que cubriré en un próximo video, si veo que apoyan mucho con sus likes y comentarios a este video. Para los eventos de God of War del 2018, se nos revela que la destrucción de ese mundo realidad griega estaba contenida, y la vida en otros lugares del mundo seguía. Es por eso que Kratos eventualmente llegó al norte congelado, conocido como Midgard, o a ese plano nórdico, y ahora Kratos, más maduro y mortal, está viviendo aquí, y él se casa con una mujer llamada Fey, y tiene con ella un hijo llamado Atreus, al cual nombra así en honor a un soldado espartano, que era uno de los mejores que servían con Kratos. Lamentablemente Fey muere, y Kratos ha mantenido su pasado secreto de su hijo Atreus. Al inicio del juego, vemos que Kratos crema a su esposa Fey, y luego él se enfrenta con un extraño con poderes increíbles como de un dios, y después de vencerlo, Kratos y Atreus deciden esparcir las cenizas de Fey sobre la montaña más alta de los 9 reinos de Midgard. Es aquí donde inicia esta aventura de padre e hijo, donde vemos que se pone a prueba esta relación de padre e hijo, y vemos cómo Atreus muestra cierta ira y agresividad intensa similar a la de Kratos, la cual inclusive asusta al fantasma de Esparta, y a lo largo de la historia vemos que esta relación entre padre e hijo florece. También vemos que Kratos es sincera con Atreus y le cuenta sobre su identidad verdadera. También Atreus se da cuenta de los orígenes de su madre Fey, quien es en realidad una gigante de Jotunheim. También se nos revela que la misteriosa bruja del bosque, llamada Freya, quien es la esposa de Odín y la madre de Thor y otros dioses, empieza a ayudar a Kratos, pese a que él no confía mucho en ella. Luego también nos damos cuenta que el extraño que se enfrentó en contra de Kratos al inicio del juego es en realidad el dios Baldur, y eventualmente este es derrotado por Kratos, y debido a esto la bruja Freya se enoja mucho, y jura vengarse de Kratos por haber asesinado a su hijo. Al final de God of War del 2018, vemos que Kratos y Atreus sí se suben a la montaña más alta, y esparcen las cenizas de Fey, de una forma pacífica. Sin embargo, cuando ellos regresan a su casa, ellos se dan cuenta de que el periodo de 3 años del invierno más frío ha empezado, lo que va a concluir con el Ragnarok, o con el fin del mundo nórdico. Esto es lo que vemos en el nuevo juego de God of War Ragnarok, donde Kratos y Atreus van a intentar detener el Ragnarok, y van a buscar más información sobre el por qué Atreus se refiere a la gente del mundo nórdico como Loki. En esta nueva aventura también veremos que Freya buscará vengarse de Kratos, y este se enfrentará en contra de Thor y otros poderosos enemigos nórdicos. Algo muy interesante que hay que mencionar es que el Kratos que vemos en el plano nórdico realmente ya no cuenta con todos sus poderes de cuando era un dios de la guerra, y esto ocurrió así ya que cuando la realidad de los dioses del Olimpo sucumbió después de la muerte de Zeus y de que Kratos también aparentemente muriera, todos sus poderes sobrenaturales y superiores también desaparecieron con esa realidad. Y es por eso que Kratos, aunque sí intentó usar sus poderes nuevamente en el plano nórdico, él ya no pudo acceder a estos. Es por eso que en esta nueva saga nórdica, Kratos ya no es tan poderoso como cuando era un dios de la guerra. Y ahora sí es mortal, aunque obviamente es mucho más fuerte y más resistente que un ser humano promedio. Y sí parece que a pesar de todo, sí conserva un poco de esa resistencia sobrenatural que tenía cuando era un dios. Y bueno, esta es básicamente la historia de los orígenes de Kratos resumidos, de la épica franquicia de videojuegos de God of War. Espero que el próximo video que suba sea la segunda parte, que complementará mejor a este video, y ahí explicaré la apariencia física de Kratos, su personalidad y comportamiento, y cómo él madura y evoluciona a través de los juegos. También explicaré sus diferentes armas y sus increíbles poderes y habilidades. Es por eso que les pido estén atentos si les interesa este tema. Sinceramente, la historia de Kratos
creo que es una de las más geniales e interesantes de los videojuegos, ya que es bastante vasta y toma muchos aspectos y monstruos de la mitología griega, que es bastante genial. Pese a que así cambia algunos aspectos de esta, en realidad creo que esta saga de juegos fueron bastante buenos, porque nos introdujeron a muchos los interesantes mitos de esa cultura. Me gusta la historia de Kratos, ya que él es un hombre muy decidido, y en la saga griega él es demasiado implacable y nunca se rinde, a pesar de todas las adversidades y obstáculos con los que se enfrenta. Me gusta mucho el hecho de que su historia y sus orígenes son bastante oscuros y trágicos, ya que el primero presenció cómo Ares y Atena se llevaron a su hermano menor Deimos, y después, ya de adulto, él fue consumido por su propia ambición, lo que le costó a su familia, y lo llevó eventualmente a convertirse en el dios de la guerra, el cual sufría de visiones constantes, y era atormentado por todo lo malo que había hecho previamente. Aún así, el hecho de que para el final del tercer juego, y para la saga nórdica, él ya acepte sus errores y evolucione como personaje, creo que es algo bastante genial, que convierte a Kratos en uno de los mejores personajes de los videojuegos, y en uno con el que nos podemos identificar. Pero déjame saber tu opinión en los comentarios de abajo. ¿Ya conocías a Kratos de God of War? ¿Conocías su historia completa y sus orígenes? Y por último, ¿te gustaría que le hiciera la explicación más a fondo de cómo sobrevivió Kratos y cómo él llegó a Midgard o al reino nórdico? Comenta abajo tu respuesta a estas preguntas y tu opinión en general acerca de la interesante y oscura historia de Kratos de la épica franquicia de videojuegos de God of War. Como siempre, muchas gracias por ver este video, en verdad lo aprecio. Si te gustó, dale like y compártelo para apoyar al canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis nuevos videos. Hasta el próximo video, este Luis de Wit, me despido.